En el último capítulo de la serie dejamos a los portugueses navegando las costas africanas para llegar a las Islas de las Especias. Los castellanos, sin embargo, tuvieron que tomar una ruta alternativa y menos certera, llegar al oriente cruzando el Atlántico. Ya a mediados del siglo XV, nadie que hubiese acudido a la universidad o nadie que se hubiese informado, que tampoco era el gran grueso de la población obviamente, suponía que la Tierra fuese plana. De hecho, se creía en la esfericidad de la Tierra, aunque ésta no se hubiese podido demostrar por el momento. Lo que echaba para atrás a la hora de intentar un viaje desde Europa hasta Asia cruzando todo el océano Atlántico, era la distancia que se suponía que había que hacer sin hacer escala. Hay que tener en cuenta que en la época, cuando se lanzaba un barco a la mar o cuando se lanzaba una flota, era común tener puertos en medio del viaje que se quería realizar para reaprovisionar los barcos, hacer arreglos si hubiese habido alguna tormenta o se hubiese generado algún desperfecto en el barco. Y esto era muy importante porque bien es conocida la enfermedad del escorbuto entre los marineros, que se generaba o la causaba la falta de vitamina C. Cuando salía una flota o un barco de puerto, en las primeras semanas se consumían todos los alimentos frescos que llevaban. Esto incluía pues todas las frutas. Las frutas o bien se consumían al principio de la travesía o se pudrían. Entonces, cuando se terminaba, pues mandarinas, naranjas, limones, el membrillo, aunque bueno, el membrillo estaba reservado a la alta sociedad de las tripulaciones, a los capitanes y demás, pues estas enfermedades, si pasaban después de esto mucho tiempo en el mar, la enfermedad del escorbuto empezaban los marineros a contraerla y asolaba la población del barco, asolaba la tripulación. Entonces, a causa de esto, se descartaba la opción. Lo que ignoraban, y es que no tenían forma de saberlo, es que en mitad de la travesía se iban a encontrar con un continente entero, con un continente nuevo y sin explorar. Entonces sí que iba a haber rutas, sí que iba a haber puertos en los que hacer escalas, pero claro, como decimos, eso no podían saberlo por el momento. Fue entonces cuando llegó Colón con su proyecto, que hoy conocemos como el proyecto colombino, que se basaba en los cálculos de Toscanelli él basó todo el proyecto en los cálculos que había realizado Toscanelli. Toscanelli era un científico, era matemático, era astrónomo, era cosmógrafo italiano del siglo XV. Y él estimaba que a la altura de lo que hoy es América se encontraba el continente asiático. Entonces, claro, si esto fuese cierto, el viaje podía realizarse, pero tenía que ser cierto, claro. Y el problema surge cuando nos damos cuenta que Toscanelli en la época estaba totalmente ya desacreditado. Así que ningún rey que tuviese unos consejeros decentes iban a recomendarle que financiase una expedición así. De hecho, Colón llegó a presentar su proyecto al rey portugués y este lo desechó. Y lo desechó porque sus consejeros le dijeron que eso que proponía este señor era una locura. Entonces se tomaba a Colón como un soñador mal informado. El giro de los acontecimientos viene cuando Colón, emperrado cabezón como el solo, emperrado en que a 3.000 millas náuticas había tierra,
le propuso el proyecto a los Reyes Católicos, que también en un primer momento se lo negaron. Pero Colón seguía R que a 3.000 millas náuticas había tierra, y parecía estar segurísimo de ello. Además de esto, hay que tener en cuenta que una vez que se financió el proyecto, Colón supo por intuición escoger la mejor ruta de ida y la mejor ruta de vuelta. Y os lo vamos a poner aquí en imágenes porque estas rutas no son tan directas como se puede pensar. Para la ruta de ida hay que bajar hasta las Islas Canarias para después ya direccionarse hacia América. Mientras que para volver de América a Europa hay que subir a las Azores para que las corrientes y los vientos te lleven de vuelta a casa, lo que sería a casa, ¿no? Y esto es muy raro, o al menos así lo considera Juan Manzano y Manzano. Juan Manzano y Manzano fue un historiador español especializado en la figura de Colón, que sostuvo una tesis polémica que le ha hecho, no porque ya falleció, pero le hizo famoso entre los historiadores especializados en Colón. Y lo que él defiende es que Colón sabía que a 3.000 millas había tierra porque heredó unos papeles de un marinero que en su lecho de muerte le confesó que había realizado ese viaje por accidente. Ese marinero desconocido, tiene nombre, o al menos Juan Manzano y Manzano nos dice que fue Alonso Sánchez de Huelva, que era un marino que por motivos comerciales solía navegar de Canarias a Londres. Entonces, pues una tormenta o cualquier vicisitud, ¿no?, del mar, pues pudo haberle llevado hasta las costas americanas y luego fue capaz de volver. De hecho, lo que también defiende Juan Manzano y Manzano es que fue las capitulaciones de Santa Fe cuando ya se decidió financiar el viaje de Colón, cuando éste les presentó a los Reyes Católicos los papeles que había heredado, y fue como consiguió convencerles de que le proveyesen el dinero que necesitaba para hacer o realizar su travesía. Unos papeles que nunca llegó a presentar al monarca portugués. Entonces, continuando, o para cerrar el capítulo, mejor dicho, este capítulo del proyecto colombino y un poco el análisis de la figura de Colón, que da para un monográfico, es decir, para una serie al margen, ¿no? A lo mejor un día me pienso hacerla. Os voy a leer el párrafo con el que cierra el capítulo Agustín Rodríguez González, el autor del libro que estamos utilizando para hacer esta serie. Y dice así: y pese a todas sus pretensiones de ser un gran y experimentado marino, con experiencia de navegación desde Islandia al Golfo de Guinea, lo cierto es que sus 4 viajes bien conocidos y documentados, Colón no lo acreditó en absoluto, siendo claramente superado por los pinzones y por otros subordinados. Su verdadero mérito fue la tenacidad con la que defendió su propuesta, aunque paradójicamente hay serias dudas de que llegara a comprender que había descubierto todo un nuevo continente y no las tierras más occidentales de los míticos imperios asiáticos. Es decir, este hombre se ve que fan de Colón no es. Y no supone a Colón el gran marino que siempre nos han dicho que fue, sino un mero oportunista que tuvo la suerte de encontrarse con un tío que por accidente había ido y vuelto de las islas de América, lo había documentado y justo en su lecho de muerte le
le dio esos planos con los que pudo basar todo su proyecto, y lo que sí que fue un gran defensor de sus ideas. De su proyecto. Él estaba seguro que se podía realizar. Una vez que Colón descubrió América, el rey Juan II de Portugal se amparó en el Tratado de Alcanzobas, que recordemos vimos en el capítulo anterior y separaba el mundo en dos en base a la línea del Ecuador. El sur quedaba asociado a los derechos portugueses, el norte quedaba asociado a los derechos castellanos. Entonces el rey Juan II se amparó en esto para argumentar que todo lo descubierto que quedase al sur de esa línea, pues según él, le pertenecía. Entonces los reyes católicos, que no eran tontos, dijeron tararí que te vi, y haciendo ágiles ejercicios diplomáticos, por llamarlo de alguna manera, convencieron al Papa Alejandro VI para que emitiese lo que hoy conocemos como bulas alejandrinas, que fueron emitidas entre mayo y septiembre de 1493. Y lo que establecían es que a 100 leguas al oeste de Cabo Verde y Azores, todas las tierras descubiertas pertenecían a los monarcas castellanos. Sin embargo, como también vimos en el primer capítulo, la legua era una medida muy precisa, no solo porque variaba entre reinos, sino también porque existía una gran dificultad a la hora de medir efectivamente, o sea, a la hora cuando navegaban, al medirlo, luego era muy difícil plasmar la distancia real en el plano. Entonces, debido a esto, tuvieron que sentarse en la mesa de negociaciones. Sí, pues el 7 de junio de 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, donde el límite se desplazó a 370 leguas de Cabo Verde. Lo que, si lo sumamos al oportunista descubrimiento por parte de los portugueses de Brasil en 1500, ahí algo huele a podrido en Dinamarca, pues hizo que los portugueses se llevasen una muy buena tajada del nuevo pastel descubierto. Entonces, entre pitos y flautas y otros subterfugios legales, además de esto, los portugueses fueron rascando poquito a poco por esa zona, ¿no? Por esa zona que se les había asignado. Que es por eso por lo que hoy conocemos el Brasil actual, ¿no? Tan grande. Y bueno, esto fue conflicto con la corona española durante mucho tiempo, hasta finales del siglo XVIII. Así que bueno, finalmente tenemos aquí dos puntos de conflicto considerables entre Castilla y Portugal. El primero, que Juan II considera suyas esas tierras al sur del Ecuador y por ende intentan expandirse todo lo que pueden por Brasil. Y después, el segundo punto es la forma imprecisa que existía al tomar esas leguas, ¿no? Esas distancias. ¿Por qué? Al medir esas distancias. Porque cuando se encuentren los españoles, los castellanos, y los portugueses en el extremo oriente, en las Islas de las Especias, no van a saber con exactitud a quién les pertenece. Y eso va a generar una guerra, que ya veremos más adelante. A todo esto, Colón estaba empecinado en que había llegado a las Indias y peleaba por todos medios por hacérselo creer también a los demás. Hasta llegó a hacer firmar a los tripulantes de una de sus expediciones una carta jurada en la que confirmaban que habían llegado a la India. Un disparate todo. Por supuesto, un disparate. Sin embargo, nada cuadraba con el sofisticado y riquísimo imperio descrito por Marco Polo.
ni su gente, ni su grado de desarrollo, tampoco sus riquezas y para nada había rastro alguno de las especias.